Cordial saludo estudiantes, espero se encuentren bien, nuevamente por este medio virtual, grabando la clase, ya que pues como se había comentado en la clase anterior, debido a los comentarios pues decidí hacerlo por este medio y dejar de pronto a un lado los apuntes, ya que pues la gran mayoría me manifestó que le parecía mejor que la clase se grabara, ya que pues, si había alguna duda, alguna cuestión que resolver, pues repetían nuevamente la clase y quedaban allí atentos. Listo. Eh, entonces es el tema número 7 o la guía número 7. Estamos a 2 semanas ya de culminar el primer corte académico. Entonces sí es importante empezar a revisar notas, empezar a revisar el ponderado pues, de calificaciones que tengo en todas las materias. Entonces para que lo tengan en cuenta. Listo. Voy a empezar con esta frase. Yo sé que esta frase ya la han escuchado mucho. Y pues también yo sé que la gran mayoría ha visto la película, pero pues es una frase muy bonita y que dice la verdad. Es de la película La vida es bella. Entonces dice, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Y creo que es muy pertinente que lo tengamos en cuenta, ya que en algunas ocasiones pues, leo muchos relatos y oigo relatos de algunos de ustedes donde pues sienten un poco de temor a la vida al vivirla, eh, algunos pensamientos fuera de contexto con respecto a la vida, el querer culminarla o cosas así, pero pues la vida creo que es bastante sagrada y hay que vivirla a pesar de, como dice esta frase, a pesar de todo lo que duele, lo que cansa, lo que hiere. Estamos siempre en esa constante de querer resolver muchas cosas y pensamos a veces tener las soluciones para todo, pero no, en algunas ocasiones se nos cambian los papeles, se nos alternan y pues ahí es donde viene nuestra capacidad de poder resolver todo. Y a veces nos bombardean muchas cosas y nos complicamos porque esa es la esencia de nosotros, complicarnos, pero también saber salir de todo esto, entonces es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? El tema del día de hoy es el empirismo. Eh, el empirismo pues fue una teoría filosófica contemporánea al racionalismo y al idealismo, pero pues tiene una posición y una idea base totalmente diferente a la del idealismo y el racionalismo. En esta, por ejemplo, los sentidos sí juegan un papel determinante. Podemos decir que los sentidos son la base de toda esta teoría, ya que la teoría plantea que la realidad experimentada, ¿verdad? Mediante los sentidos es la base de todo el conocimiento humano o del humano como tal. Entonces la realidad que yo vivo y percibo mediante mis sentidos es el conocimiento absoluto y es lo que me da la fuente para el poder como tal procesar mis ideas, ¿verdad? Y fundamentarlas, ya que es lo que realmente para mí es pragmático, ¿cierto? Es práctico, que yo puedo experimentar, ¿verdad? Que yo tengo una vivencia, ¿cierto? Una realidad que yo vivo mediante los sentidos, ya sea la vista, el olfato, ¿cierto? El tacto, el gusto, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la fuente de todo el conocimiento del empirismo y va a ser lo realmente importante, ya que nuestra mente no va a estar en blanco, sino adquirimos a partir de cualquiera de nuestros sentidos el conocimiento. Ellos le llaman a esto el mundo sensible. Cuando remiten al mundo sensible es el mundo que tiene que ver con todo lo que es la cuestión de los sentidos. Cuando ustedes escuchen el mundo sensible es todo aquello que tiene que ver con la percepción de los sentidos, todo el conocimiento que yo puedo adquirir mediante los sentidos. Nada es válido si no lo adquiero por los sentidos, si no vivo esa realidad, esa experiencia. Entonces digamos que yo creo que, por ejemplo, la vida de nosotros se enmarca mucho en eso, en que somos en muchas ocasiones nos creemos superiores a otras personas o a alguna cosa o creemos que podemos dar un consejo porque tenemos vivencias, tenemos experiencias.
Digamos que ahí estamos haciendo parte del empirismo, ya que vivimos una realidad, ¿cierto? Tenemos una realidad experimentada, ¿verdad? Mediante sucesos que han pasado en nuestra vida, ideas que tenemos, ¿cierto? Y tenemos ahí almacenadas. Pero todo esto lo adquirimos ¿por dónde? Mediante los sentidos. ¿Listo? Yo creo que ese término se escucha mucho cuando se dice, es que esa persona es empírica. O sea, al momento que dicen que es empírica, quiere decir que es una persona que el conocimiento que tiene, o el arte que tiene, o lo que sabe hacer, ¿verdad? Lo ha adquirido todo mediante la experiencia y los sentidos, mientras la capacidad que ha tenido de poder adquirir este conocimiento es viviéndolo, experimentándolo, ¿cierto? ¿Y cuál es ese paso ahí o ese puente? Pues sus sentidos, ¿verdad? Entonces decimos, esa persona es empírica en tal cosa, digamos, esa persona es empírica y, no sé, fabricando o pintando cuadros. Esa persona no fue nunca ni una academia de artes, ni nada de eso, ni tiene diseño gráfico, ni dibujo técnico, nada. O sea, esa persona pinta cuadros, pero todo lo aprendió mediante ¿qué? Mediante unas vivencias, mediante una experimentación que adquirió como pues mediante sus sentidos, ¿verdad? Pero no tiene como tal un título formal ni nada, ni una profesión, simplemente todo lo adquirió mediante la experiencia, mediante su realidad. Por eso el empirismo dice el conocimiento es subjetivo y claramente es nuestro, cada uno tiene un arte diferente y se desenvuelve en partes diferentes, ¿cierto? Entonces no, esa persona no sé, se mueve bien en el ámbito, por ejemplo, cómo decirlo, de la construcción, pero esa persona como tal no tiene un título. Simplemente lo adquirió ya sea trabajando con otras personas que le enseñaron, le explicaron, ¿verdad? De pronto le indagó por aparte, le averiguó, él consultó, pero nunca como tal tuvo un conocimiento formal. Que le dijeron, mire, no tiene un título como tal que le otorgue eso, pero lo aprendió, ¿verdad? Y lo está desenvolviendo ahorita la construcción, por eso el conocimiento es subjetivo, porque yo no lo podría hacer, porque yo ni siquiera viví esa realidad, ni la he experimentado, ¿cierto? Ni indagado sobre ella autónomamente. Digamos que es difícil porque él tiene ese arte que adquirió como empíricamente, viviéndolo, sintiéndolo, ¿cierto? Observándolo. Entonces por eso va a ser tan importante y por eso se dice que el conocimiento es subjetivo. ¿Listo? Entonces, que es cuando escuchemos empírico, es una persona que adquirió un conocimiento que es útil y técnico, pero ¿mediante qué? Mediante los sentidos, mediante lo que vivió, su realidad, su contexto, con lo que convivió, con lo que experimentó, ¿cierto? No tiene ni un título, ni una formación previa, ni educación, nada, simplemente ese arte que aprendió a desarrollar lo hizo por él mismo. Entonces, por eso es tan importante y pone esa premisa el empirismo y el conocimiento es subjetivo, depende de cada quien. ¿Listo? Entonces, por eso cada uno tiene como su arte y su cuestión, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. En Colombia también hay otra palabra que en vez de decir empírico, empirismo, se utiliza mucho, es tegua. Tegua es un colombianismo que se aplica a la persona, por ejemplo, que ejerce cualquier cosa sin tener un título. Se le dice tegua, es que usted es un tegua para esa vaina. O sea, quiere decir que usted es un tegua, es una persona pues que usted no tiene un título formal como tal, pero es un duro, sabe mucho de esa cuestión. Lo sabe hacer, lo trabaja bien, lo tiene claro. Los teguas eran una tribu indígena que habitó en el contexto de los muiscas y eran, por ejemplo, personas que se dedicaban a la medicina alternativa y natural, pero no poseían como tal un título, pero sabían mucho. Ayudaron a muchas personas, curaron a muchas personas, de allí viene esa palabra de tegua. ¿Listo? Entonces, o sea, donde escuche, es que usted es un tegua para esa cuestión, se le están diciendo que usted sabe mucho, a pesar de que no tiene un título. Lo mismo que pasa con el empirismo, es como para contextualizarlo un poco en nuestro terreno. ¿Listo? El tegua, para que lo tengan ahí claro. Bueno, entonces, básicamente eso es el empirismo. ¿Listo? Es utilizar el mundo sensible, los sentidos, para adquirir un conocimiento, hacerlo que sea útil, ¿cierto? También adquirirlo mediante mis vivencias, mi realidad experimentada, ¿cierto? Es subjetivo porque lo que yo poseo, la habilidad que yo poseo no la posee el otro. Puede que cada uno desarrollemos unas habilidades diferentes de manera empírica, ¿verdad?
Entonces por eso va a ser tan importante y en muchas ocasiones nos encontramos, por ejemplo con el contexto colombiano, yo creo que nos encontramos con muchas personas así empíricas, que uno pregunta y venga, ¿usted cómo aprendió? No, yo aprendí solo, yo aprendí viendo, yo trabajé con un señor así, asá, y uno lo ve mucho, digamos que en el ámbito de la construcción uno lo ve bastante, personas que ni siquiera pues no tienen ni siquiera un título nada, sino simplemente aprendieron ya como ayudantes, tenían un papá que dedicado a la construcción y le explicó, le enseñó, él fue perfeccionando, él fue de pronto averiguando, fue trabajando en otras partes. Digamos que el contexto colombiano también hace parte de muchas personas que son teguas o empíricos. ¿Listo? Les voy a pasar a explicar la actividad. Como primera medida, pues las preguntas del video, esas 3 preguntas, como para hacer una contextualización de lo que yo hablé, listo, para profundizar un poco más y aterrizar un poco más el video que yo estoy realizando, listo. Entonces, en la actividad hay 2 punticos sencillos, tienen que ver con los dibujos y la escritura, listo, y pues vamos a hablar de empirismo, ¿cierto? Y de todo lo que percibimos mediante los sentidos. El primer punto dice, teniendo en cuenta el empirismo, realice dibujos y escritura para describir y representar la manera en cómo usted ve, escucha, siente y analiza a los miembros de su familia. Entonces, cuando me refiero a esto, los miembros de su familia, los miembros que habitan con usted, ¿verdad? Entonces usted va a decir, no, mire, voy a hacer un dibujo de cada uno de los miembros que habitan con usted, que habitan, ¿listo? Y va a decir, mire, no, esta persona, mi mamá, yo a mi mamá la veo de esta manera, hago el dibujo y describo, entonces yo a mi mamá la veo de esta manera, la escucho de esta manera, la siento de esta manera, ¿verdad? Y va a expresar, va a dar su respectiva descripción de cada uno. Quiero ver ustedes cómo ven, cómo escuchan, cómo sienten a sus miembros familiares. ¿Listo? Eso para tener en cuenta con el primer punto. Bueno, no, profe, que yo no sé dibujar, yo tampoco sé dibujar, así sea que haga una bolita y 2 palitos, me interesa más lo que escribo. De qué manera ustedes lo perciben, de qué manera lo sienten, de qué manera los escuchan, ¿verdad? Es para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con el segundo punto. El segundo punto dice, teniendo en cuenta el empirismo, realice un dibujo acompañado de la escritura donde describe y representa la manera como usted ve, escucha, siente y analiza la sociedad colombiana. Es lo mismo que el ejercicio de arriba, pero con la sociedad colombiana. Va a hacer un dibujo y va a acompañar de una pequeña descripción escrita, donde voy a decir, mire, para mí la sociedad colombiana, y yo la veo de esta manera, yo la he escuchado de esta manera, yo la siento de esta manera, ¿verdad? Va a decir por qué la siente así, ¿cierto? No la va a escribir, no la va a contar allí, porque pues todos tenemos percepciones diferentes. Y ahí tiene que ver mucho el empirismo, porque volvemos a la parte subjetiva. Todos tenemos una manera de percibir, ¿cierto? De adquirir diferentes cosas y conocimientos y posturas frente a algo, para dar un juicio de valor, ¿verdad? Para sacar una conjetura. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Quiero porfa que se tomen el tiempo, listo, lo analicen, no lo hagamos como por salir del paso, sino simplemente son esos 2 puntos de la actividad, entonces vamos a hacerlos de buena manera. Listo, entonces básicamente es eso. De igual manera sigo respondiendo dudas, preguntas, sugerencias, cuestionamientos, cualquier cosa que tengan vía WhatsApp. Bueno, entonces cuídense mucho y nos vemos en clase.